Asumo que sí. Hay que hablar primero de algunas generalidades de este cáncer de cervix. Es el tercer cáncer ginecológico más frecuente, ¿ya? Es el tercer cáncer ginecológico más frecuente. Y tiene una clara relación con el virus del papiloma humano. Si ustedes se dan cuenta, este virus del papiloma humano se detecta en el 99.7% de cánceres cervicales. Casi todo, ¿no? Casi todo. Es por eso que ya muchos habrán escuchado que el virus del papiloma humano es un factor necesario, pero no suficiente para poder desarrollar el virus del papiloma humano, ¿no? Este cáncer, este cáncer de cervix, que tiene una clara asociación con el virus del papiloma humano, es un ejemplo de aquellas neoplasias que son producidas por causa infecciosa, ¿no? Por causa infecciosa, en este caso hablamos del virus del papiloma humano. Dentro de los tipos histológicos más comunes de cáncer de cervix encontramos los cánceres que tienen su origen en las células escamosas, ¿no? Con un 70%. Y aquí los cánceres que su origen está en lo que es las glándulas, ellos denominamos adenocarcinomas, constituyen el 25%. En cuanto a la epidemiología, en el 2018, el cáncer de cuello uterino representó un estimado de 570,000 casos nuevos, ¿no?, de cáncer, solamente en este año. Y se reportaron 311,000 muertes en todo el mundo. El 84% de los cánceres de cuello uterino provenían de regiones menos desarrolladas. En países en vías de desarrollo se dice comúnmente, ¿no? Como por ejemplo el Perú. En el continente africano y en América Central, el cáncer de cervix fue la principal causa de mortalidad relacionado con el cáncer entre mujeres. Ahora, hablando de Perú, esta es una publicación, ¿no?, que se hizo en el 2012, en donde acá vemos incidencia y mortalidad por cáncer en ambos sexos en el Perú. Si ustedes ven, la principal incidencia de cáncer está compuesto por el cáncer de cervix. Y la principal causa de mortalidad también, cáncer de cervix. Es por eso que en nuestro país, si nos preguntan, ¿cuál es la principal causa? ¿Cuál es el cáncer más frecuente? Cáncer de cervix, a la cabeza. ¿Bien? Tanto en incidencia como en mortalidad. Algunos datos, por ejemplo, que nos da el INEM, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, en el periodo de 2009 hasta el 2018, para ambos sexos, ¿eh?, tomando en cuenta en ambos sexos, el cáncer de cervix a la cabeza siempre, seguido del cáncer de mama, seguido del cáncer de estómago, ¿no? A pesar de que este estudio que evalúa ambos sexos, vemos claramente cómo es que el cáncer de cervix y el cáncer de mama es superior a los demás. Bien. Entonces, debido a las medidas de prevención que vamos a hablar más adelante en cuanto a este cáncer, ha habido una disminución del 75% en lo que es la incidencia y la mortalidad en los últimos 50 años. Ahora, las vacunas, se dice que si alcanzan una cobertura en todo el mundo de un 70%, hay una vacuna para el virus del papiloma humano, principalmente, ¿no? Si es que alcanza el 70% de cobertura en todo el mundo, esperaríamos una disminución en esta cantidad de casos nuevos, ¿no?, de cáncer de cervix anualmente. Y evitaríamos 1.780.182 muertes relacionadas al cáncer de cervix, principalmente en países desarrollados. ¿Por qué? Porque si es que se daría una buena cobertura, vamos a hacer un diagnóstico temprano y daríamos un tratamiento oportuno. Y eso retrasaría, ¿no?, que estos pacientes lleguen al estadio cáncer. Sin embargo, debido al periodo de latencia, ¿no?, debido al periodo de latencia que tiene este virus, ¿cuánto tiempo demora desde que una mujer se infectó con el virus del papiloma humano hasta que pueda producir cáncer? Tiene una latencia de 10 a 15 años, ¿no? Es bastante, de 10 a 15 años. Es por eso que todavía no podemos hablar de resultados de la vacuna, todavía, ¿no? Todavía no se puede hablar por el periodo de latencia largo. Tendríamos que esperar todavía que pasen de 10 a 15 años a futuro, hacer estudios y ver, evaluar, ¿no?, hacer estudios
en cuanto a lo que es la efectividad de la vacuna. Pero algunos datos ya sugieren que la vacuna junto con el examen del Papa Nicolau puede reducir en gran medida la incidencia de cáncer. Como por ejemplo en Australia, ¿no? Se ha alcanzado tasas de vacunación superiores al 70% y ya ha habido una reducción ya de la incidencia en 38%. En cuanto a la displasia de alto grado, ¿no? Es un estadio precoz de cáncer. Entonces, vacuna y el Papa Nicolau, el examen de Papa Nicolau, que son medidas preventivas eficaces. Ahora, factores de riesgo para lo que es cáncer de cervix se dividen en dos: factores no relacionados al virus del papiloma humano y factores relacionados al virus del papiloma humano. Dentro de los factores no relacionados al virus del papiloma humano tenemos bajo nivel socioeconómico, raza no blanca, ¿no? Raza no blanca, uso de anticonceptivos orales, eso también, ¿no? Fumar, cigarrillos en las mujeres. Hay un mayor riesgo de carcinoma, no solamente de cáncer de cervix, sino de otros tipos de cánceres también, ¿no? En cuanto a las mujeres. También se ha estudiado lo que es el factor genético, pero no existe un modelo bien establecido para que tenga una base genética para el cáncer de cuello uterino. Principalmente se dice que la etiología es de causa infecciosa, producido por el virus del papiloma humano. Pero recuerden, la presencia de virus del papiloma humano es necesario, pero no suficiente, sino que se necesita de otros factores agregados. Entonces vamos a hablar ahorita de los factores relacionados al papiloma humano. Estos factores se relacionan para adquirir la infección del papiloma humano, como por ejemplo, inicio temprano de las relaciones sexuales. Tener múltiples parejas sexuales, miren, si una mujer tiene 2 parejas sexuales, el riesgo aumenta al doble. Y si una mujer tiene 6 parejas sexuales, el riesgo aumenta al triple, ¿no? Esto tomen en cuenta del número de parejas sexuales, no quiere decir que se da en un momento dado, sino es las parejas sexuales a lo largo de toda su vida, que tenía a lo largo de toda su vida. Ahora, si la mujer no tiene múltiples parejas sexuales, pero puede ser que su pareja sí, ¿no? Una pareja sexual de alto riesgo, como por ejemplo, una pareja con múltiples parejas sexuales, o que ella tenga el antecedente de una infección por VPH. ¿Qué más? Antecedentes de infecciones de transmisión sexual, las ITS, como clamidia, herpes genital, ¿no? También, edad temprana de primer nacimiento, menor a 20 años, madres adolescentes, ¿no? Las madres adolescentes también es un factor de riesgo. O paridad creciente, de 3 nacimientos a más de 3 hijos, como vemos, familias numerosas, ¿no? En donde esa mujer ya tiene factores de riesgo para la infección del VPH y por ende para cáncer de esto, que tenga cáncer, a futuro cáncer de cuello uterino. ¿Qué más? Antecedentes ya diagnosticados de neoplasia intracervical escamosa vulvar o vaginal, o ya cáncer. La infección del VPH también produce estos cuadros. Y cualquier tipo de inmunosupresión. Cualquier tipo de inmunosupresión, como por ejemplo la infección por VIH. Es por eso que pacientes con VIH se les tiene que hacer. Paciente diagnosticado con VIH en mujeres se tiene que hacer la prueba del Papa Nicolau, siempre. Y algo curioso, ¿no? El cáncer de cervix es menos común en mujeres cuyas parejas son hombres circuncidados. Se ha encontrado estos resultados, ¿no? Los hombres circuncidados es un factor protector para el cáncer cervical. Es menos común. Aparentemente, ¿no? Bueno. El virus del papiloma humano existen 2 tipos. Hay más de 40 subtipos, ¿no? Pero vamos a dividirlos en tipos de alto riesgo, que son los oncogénicos y asociados al cáncer, y los de bajo riesgo, los no oncogénicos. Estos principalmente producen lo que es las verrugas, ¿no? Las verrugas genitales. Principalmente el 6 y el 11. Y dentro de los VPH de alto riesgo vamos a recordar siempre el 16 y el 18. ¿no? Que son los más frecuentes, 16 y 18, no se olviden. Ahora, dentro de los tipos de cánceres tenemos toda esta lista, ¿no? Tenemos las de origen escamosa, recuerden 70%, adenocarcinoma de 20 a 30%, el carcinoma adenoescamoso, ¿no? Que es un mixto, carcinoma adenoide quístico, neuroendocrino, que son más raros, estos de acá son más raros. También existe el tumor metastásico, ¿no? También, pero son más raros. Principalmente acordarnos de estos dos. ¿Y estos dos? ¿Cuál? Estos.
el carcinoma de células escamosas. Entonces, en cuanto a la patogénesis, vamos a ver que es producido por el virus del papiloma humano. Va a existir una infección por este virus, se va a adquirir principalmente por vía sexual, ¿no? Entre los de más de 40 tipos, recordar que los BPH 16 y 18 se encuentran en más del 70% de cánceres cervicales. Entonces, ¿cómo se desarrolla? Primero existe una infección por una cepa oncogénica de BPH, ¿no? Luego va a existir una persistencia de infección de BPH, en donde el material genético de BPH se va a integrar al núcleo celular y lo va a alterar. Y esa alteración puede desencadenar múltiples mutaciones en lo que es la célula, y basta que haya una célula, ¿no? Un clon celular epitelial de una infección viral persistente, puede originarse y puede transformarse a una forma precáncer. Y esta forma precáncer se puede desarrollar a un carcinoma e invasión a través de la membrana basal, ¿no? Puede invadir. Entonces acá vemos, acá tenemos un epitelio normal, acá tenemos las células basales, las células parabasales y las escamosas. Los basales principalmente tienen núcleo redondo, como ven, acá las células de la capa escamosa son más alargadas. Y esto es lo que ocurre, ¿no? Se altera las células, la celularidad, por una infección persistente del virus. Empieza desde la parte basal, la infección, desde las células basales principalmente. En cuanto a las manifestaciones clínicas, el cáncer de cervix en estadio temprano, lo más frecuente es que sea asintomático, ¿no? Cáncer de cuello uterino en estadio temprano es asintomático. Es por eso que, al ser asintomático, nosotros tenemos que hacer pruebas de screening para poder captar la mayor cantidad de casos precáncer, ¿no? Y darles tratamiento oportuno. Ahora, si es que las mujeres, principalmente el diagnóstico en mujeres asintomáticas puede ser por screening o puede ser una lesión visible quizás, ¿no? Un examen pélvico de rutina, principalmente. Ahora, si es que es sintomático, el principal síntoma que va a tener esta paciente es sangrado vaginal irregular o abundante. Entonces, sangrado vaginal, principalmente. Ese es la principal manifestación clínica del cáncer de cervix, sangrado. Puede existir sangrado poscoital, flujo vaginal puede ser acuoso, mucoide, purulento y maloliente. Tiene estas características ya por un crecimiento bacteriano asociado a lo que es el cáncer, pero esto de acá es inespecífico, ¿no? Son síntomas inespecíficos. Ahora, los síntomas de dolor pélvico, hematuria, hematoquesia, ¿no? Fístula rectovaginal, cuando ya el cáncer atraviesa esto, ya no solamente está en la vagina, sino que invade lo que es el recto, puede invadir la vagina, la vejiga, ¿no? Puede invadir la vejiga. Hay comunicación entre el recto y la vagina, hay comunicación entre la vejiga y la vagina. Los síntomas ¿qué síntomas tendría acá? A través de la vagina comienza a salir material fecaloideo, puede salir orina a través de la vagina. Eso ya son síntomas de enfermedad avanzada, ¿no? Se asocia a enfermedad avanzada a estos síntomas. Ahora, al momento del diagnóstico, ¿cómo se encuentra? El 45% se le encuentra como enfermedad localizada, el 36% como enfermedad regional, y un 15% ya con metástasis a distancia. Ya. O sea, el cáncer ya no está solamente en el cuello, en el cervix, sino está en otros órganos. Bien, entonces no se olviden, el principal síntoma, sangrado posmenopáusico, ¿no? Que en 46%, pero en sí puede ser sangrado vaginal, ¿no? Irregular. Miren, sangrado posmenopáusico, menstruación irregular. Sangrado vaginal, entonces son los síntomas más frecuentes. ¿Bien? Sangrado poscoito, secreción vaginal, dolor, sintomática. Bueno, en cuanto al diagnóstico, se tiene que hacer un examen físico, ¿no? Un examen ginecológico exhaustivo, una citología, y para la citología que se hace una colposcopía más biopsia. Tenemos que obtener una biopsia cervical para que sea evaluado por el patólogo y el patólogo nos va a reportar, ¿no? Como cáncer, ¿ya? Y exámenes de imagen para estadificación. Hecho el diagnóstico de cáncer, tenemos que hacer exámenes de imagen, tomografía, resonancia, para hacer la estadificación.
Acá podemos ver, por ejemplo, ¿no? Algunas lesiones. Normalmente el cervix no se ve así. Acá vemos ya un tejido anómalo dentro del cervix que comienza a sangrar, ¿no? Y ese es su principal síntoma que tienen. En estadios avanzados, obviamente, que ya se puede ver cómo es que sobresale, ¿no? Una masa. Y en una imagen de resonancia, miren acá una masa a nivel del cervix. Lo ideal, entonces, para hacer el diagnóstico es realizar el diagnóstico cuando es un cáncer in situ. El problema, como les decía, es que son asintomáticos, ¿no? Son asintomáticos. Entonces ahí nos basamos de hacer la prevención. Ahora, el diagnóstico diferencial, podemos hacer el diagnóstico diferencial con otras afecciones que producen sangrado vaginal irregular o abundante, ¿no? Con otras, que son enfermedades ginecológicas. Flujo vaginal o lesión cervical visible también. Traumatismo, ¿no? Entonces, dentro del estadiaje que nos apoyamos mucho de los exámenes de imagen, tomografía, resonancia, podemos ver si es que el tumor está confinado solamente al cuello uterino, hablamos de un estadio 1. Si el tumor se expande por fuera del cuello uterino sin alcanzar la pelvis ni el tercio inferior de la vagina, ¿no? Hablamos de un estadio 2. Cuando el tumor se extiende hasta la pared pélvica y alcanza el tercio inferior de la vagina, hablamos de un estadio 3. Y cuando ya el tumor está fuera de la pelvis o compromete vejiga y recto, hablamos de un estadio 4, ¿no? Y esa es toda la clasificación que nos da la FIGO. En el 2018 hizo sus correcciones. Es bastante, sí, pero hay formas de aprenderlo, ¿no? Y es necesario aprenderlo porque nos sirve para la práctica y también para poder contestar algunas preguntas que nos pueden hacer en los diferentes estos tipos de exámenes, ¿no? Entonces, en lo que pueden hacer es transcribir, ¿no? La clasificación y hasta que lo aprendan de memoria o ver algún método de poder aprender. Entonces vamos a ver que el estadio 1 solamente está dentro del cervix. Se divide en 1A y 1B. El 1A se caracteriza porque es microscópico, ¿no? Es microscópico. El 1A1 es menor de 3 milímetros de profundidad. El 1A2 de 3 a 5 milímetros de profundidad. El 1B es cuando ya se vuelve macroscópico. Se vuelve macroscópico. Se divide en 1B1, 1B2, 1B2, 1B3, ¿no? Acuérdense los puntos de corte mayores de 4 centímetros. Porque los que son mayores de 4 centímetros, ya esos cánceres son irresecables, ¿no? Son irresecables. Cuando nosotros vemos en la clasificación, en el estadiaje, ¿no? Y vemos que el carcinoma ya es más de 4 centímetros, al ser irresecable, el tratamiento va a ser radioterapia más quimioterapia nada más, ¿no? Entonces acá vamos a ver para agregar el tratamiento. Dentro del 1A1, al ser el más pequeño, menos de 3 milímetros de profundidad, el tratamiento puede ser conización, ¿no? Se extrae toda esa área del cervix. Se le extrae. Cono, se llama eso. Conización cervical. También podríamos hacer histerotomía. Ahora, entonces, 1A1 solamente cono, y es menor de 3 milímetros. 1A2 podríamos hacer histerotomía. El 1B1 y el 1B2, al ser menor de 4 centímetros, nosotros podemos hacer histerotomía. Pero en el 1B3, al ser invasivo, mayor de 4 centímetros, acá tratamiento radioterapia más quimioterapia. Acá, en el estadio 2, que invade más allá del útero, pero se ha extendido al tercio inferior de la vagina, no se ha extendido al tercio inferior de la vagina ni a la pared pélvica. Acá vamos a ver, se divide en A y B. La diferencia entre A y B es que el B afecta paramétrios. Entonces 2B afecta paramétrios. Y acá, el 1A1, 4 centímetros también, miren, menor de 4 centímetros el 2A1 y el 2A2 mayor de 4 centímetros. Entonces, tratamiento del 2A1, menor de 4 centímetros, podemos hacer histerotomía, ¿no? Y en el 2A2, acá ya es irresecable, radioterapia más quimioterapia. Y de acá hacia adelante, el tratamiento es radioterapia más quimioterapia.
En el estadio 3 ya se extiende al tercio inferior de la vagina, se extiende o se extiende a la pared pélvica, puede existir hidronefrosis, ¿no? Puede existir hidronefrosis, involucra ganglios linfáticos pélvicos y paraórticos, ya en este caso. Se divide en A, B y C. La diferencia es afectación, ¿no? En el 2A se afecta el tercio inferior de la vagina, nada más. En el 2B ya ocurre afectación pélvica y puede existir alteración funcional del riñón. ¿Por qué? Por la hidronefrosis, principalmente. En el 13 implica ganglios linfáticos pélvicos y paraórticos, ¿ya? Acá ganglios, entonces, en el 13 se divide en 13.1, 13.2. Esto, bueno, si desean lo pueden aprender también, ¿no? En el 4 ya es invasión a distancia, ¿no? Invasión a distancia. Se divide en 4A, solamente a órganos pélvicos adyacentes, y en el 4B ya a órganos distantes. Como pueden ver, esa es la clasificación del estadiaje de la FIGO, ¿no? Se ve un poco grande, sí, pero hay algunos puntos en los cuales pueden tomar en cuenta para poder aprenderlos. Y junto con el estadiaje, sería recomendable aprender el tratamiento, ¿no? Para que puedan asociar eso. Entonces acá vemos en una imagen, ¿no? Los diferentes estadios que hay. En el 1 solamente cervix, en el 2 hay invasión, se extiende un poco, en el 3 ya afecta a otros órganos, acá afecta el tercio inferior de la vagina, ¿no? Se extiende hasta la pared, se extiende hasta la pared, puede existir hidronefrosis, y en el 4 hay invasión hacia otros órganos. 4A solamente en la zona pélvica y 4B extrapélvico. Bien, entonces hablábamos del tratamiento, ¿no? En el 1A, 1, conización, o podríamos hacer histerectomía. Si es menos de 3 a 5, podríamos hacer histerectomía, más linfadenectomía. Ya en estadios mayores de 4 centímetros, que son estos de acá, radioterapia o quimioterapia más radioterapia. ¿Bien? Porque ya son estadios de irresecables, mayores de 4 centímetros. Bien, dentro de los factores pronósticos tenemos variables clínicas y variables histopatológicas. O sea, las variables clínicas son las características que tiene el paciente al momento de hacer el diagnóstico. La edad avanzada es un factor pronóstico, y el estadio FIGO, ¿no? El estadio FIGO. Obviamente que si estos dos aumentan, el pronóstico es malo. En cuanto a las variables histopatológicas, tenemos el grado, el tipo histológico, el tipo de cáncer, la invasión, si es que ha habido invasión a los ganglios linfáticos, invasión vascular, profundidad de la invasión, el tamaño tumoral, el compromiso ganglionar, ¿no? Esto es lo que marcan los factores pronósticos en estos pacientes. Bien, eso es lo que es cáncer de cervix. Pero estábamos hablando de prevención. La prevención, ¿qué es lo que ha demostrado? Bueno, al momento, ¿no? Que disminuye la mortalidad y incidencia de cáncer. Prevención es hacer el diagnóstico antes de que se haga cáncer, ¿no? Esa es la intención, ese es un screening, porque si ya hizo cáncer, bueno, ahí no hay nada que prevenir, ¿no? Ya está ya el cáncer. Entonces tenemos que evitar que se haga cáncer. Se ha estimado que el 75-85% de adultos sexualmente activos adquirirán el VPH de transgenital antes de los 50 años. O sea, es muy común esta enfermedad. El virus del papiloma humano es la infección de transmisión sexual más frecuente en todo el mundo. No se olviden de eso. Todos nosotros tenemos acá el cervix, que es la zona de transición, ¿no? Es el cambio brusco del epitelio plano estratificado a un cilíndrico simple, ¿no? Y vamos a tener también la presencia de glándulas cervicales, mucosecretantes ramificadas con epitelio cilíndrico simple también, ¿no? Este es el cervix. Entonces tenemos tres tejidos acá que debemos de aprender. El epitelio estratificado plano, ¿no? El epitelio cilíndrico simple y las glándulas cervicales. De estos de acá va a ocurrir el cáncer, entonces. El screening se realiza a través de la prueba del Papá Nicolau o citología vaginal, que es otro nombre. ¿Cómo se realiza? Se hace esto, ¿no? Se inspecciona el cuello uterino, ¿no? Y con una espátula se raspa toda la zona de transición, ¿no? Tenemos que evidenciar la zona de transición y se raspa y tratamos de sacar células, ¿no? Tratamos de sacar células. Y estas células, esto se analizan y se evidencian
y vamos a evaluar las alteraciones que presentan para el diagnóstico. Puede ser de cáncer, ¿no? Si ya está, o precáncer. ¿Y cuándo se realiza la prueba de Papa Nicolau? Se realiza durante la fase folicular del ciclo, ¿no? Mejor es que se realice durante la fase folicular, porque en la fase lútea vamos a tener que algunas células nos van a hacer, al patólogo van a hacer que se confunda, ¿no? Es por eso que mejor fase folicular. Entonces acá tenemos lo que nos dice nuestra norma técnica. Tenemos dos tipos de prevención, la primaria y la secundaria. La primaria tenemos a la vacuna. Tenemos la bivalente, tetravalente y la nonavalente. La que da el Estado es la bivalente, ¿no? Para qué cepas cubre la 16 y 18. Se dan en dos dosis de 0.5 centímetros intramuscular cada 6 meses. Se coloca entre edades de 9 a 14 años, o como dice alguna literatura, en el 5º grado de primaria. En el 5º grado de primaria vamos a dar esta vacuna a todas las niñas para hacer una prevención primaria. Y una prevención secundaria es cuando ya existe una infección por el VPH, ¿no? Entonces acá podemos hacer PAP a partir de esto, vamos a hacer la prueba del Papa Nicolau, ¿sí? La inspección visual con el ácido acético, o vamos a buscar el PCR viral, vamos a buscar el PCR, el gen viral del VPH. Entonces, se recomienda que a partir de los 21 años, toda mujer se haga el examen del Papa Nicolau, ¿no? El Papa Nicolau. Si el Papa Nicolau es negativo, se realiza cada 3 años. ¿Por qué cada 3 años? Porque se ha visto que una infección, si una mujer adquiere la infección, este virus va a infectarla, pero el mismo sistema inmunológico lo va a eliminar. Lo va a eliminar al cabo, aproximadamente 18 meses, ¿no? En 18 meses se dice que debería de eliminarse ese virus. Pero ¿qué pasa en algunas mujeres? No se elimina, ¿no? No se elimina este virus, hace una infección crónica y posteriormente hace cáncer. Es por eso que si sale un PAP negativo, le damos chance para que su sistema inmunológico, si es que entre PAP y PAP la mujer ha tenido relaciones sexuales y se ha infectado del VPH, le damos el chance, ¿no? De 3 años para que su mismo sistema inmunológico elimine el virus. Entonces, lo recomendable es que a partir de los 21 años se realice un PAP cada 3 años si es que sale negativo. ¿Bien? Pero ¿qué nos dice la norma técnica? Que a partir de los 30 años nosotros podemos hacer la prueba molecular y la inspección visual con ácido acético para poder tomar la muestra. Ahora, si es que el PAP, la prueba molecular o la inspección visual con ácido acético sale positiva, toda paciente tiene que entrar a una colposcopía. Una colposcopía se hace con la intención de poder observar el cuello uterino y tomar una biopsia, ¿no? Y tomar una biopsia con esa finalidad. Es por eso que PAP positivo, prueba molecular positiva, inspección de ácido acético positiva, todas van a colposcopía. En la colposcopía se realiza una biopsia, ¿no? Y de acuerdo a la biopsia se da un tratamiento específico. Entonces, ¿qué es lo que nos va a reportar el PAP? El raspado que se ha hecho, ¿no? Con una espátula del cuello cervical. Nos va a dar estos resultados. Nos puede decir, se observan células escamosas atípicas, ¿no? O sea, células escamosas atípicas quiere decir que no son típicas, pero tampoco es cáncer, ¿no? O sea, no se puede diferenciar. Es atípica, se dice. Una lesión escamosa intraepitelial de bajo grado, un low SIL, ¿no? Un low SIL. O puede ser una lesión escamosa intraepitelial de alto grado, un HSIL. O ya es cáncer, carcinoma escamoso. Se han encontrado células cancerígenas, ¿no? Células cancerígenas. Esto es en cuanto a las células escamosas. Entonces, resultados del PAP de las células escamosas, 4. Células atípicas, no se sabe si es cáncer o son células normales. Una lesión escamosa de bajo grado, intraepitelial de bajo grado, low SIL. Una lesión escamosa intraepitelial de alto grado, HSIL. O cáncer ya. Y en cuanto a las células glandulares, ¿no? Los adenocarcinomas, tenemos células glandulares atípicas, ¿no? O sea, no sé si es cáncer, pero tampoco es normal. No puedo decir.
un adenocarcinoma in situ o un adenocarcinoma invasivo. Como pueden ver, los cánceres de las células glandulares son más agresivos. Entonces, cualquiera de estos positivos, esto es los resultados del PAP. Cualquier PAP positivo entra a colpo. Entonces, ¿qué hace esto? Esta es la impresión visual de ácido acético. Perdón, con Lugol. Se coloca Lugol y en la zona donde no se impregna el Lugol, como vemos acá, también se ha colocado Lugol en esta zona, pero el Lugol no se ha impregnado. Eso es porque en las células ya infectadas por VPH pierden el glucógeno, y al no tener el glucógeno, el Lugol no se puede fijar. Entonces acá podemos decir, este test se llama el test de Schiller. El test de Schiller es Lugol negativo. Acá hay algo, ¿no? Eso es lo que se puede observar en la colpo. Entonces se tiene que tomar biopsia de acá. Y este es el IVA, la inspección de ácido acético. Vamos a ver en esta zona, ¿no? Una zona de aceto blanco, así se llama. Una zona de aceto blanco donde acá hay algo también, entonces se tiene que biopsiar de esta zona. Eso es lo que nos recomiendo. Y en la biopsia, ¿qué es lo que vamos a tener? Puede ser que encontremos displasia leve, ¿no? En lo que es la clasificación del OMS, o como se clasifica como un SIN-1. SIN-1 solamente se ha tomado un tercio del grosor del tejido. Solamente se ha tomado un tercio. Hay un tercio de células anómalas. Un SIN-2 es 2/3. Un SIN-3 es todo ya que se ha tomado. Y el otro es un carcinoma in situ, cáncer, ¿no? Cáncer. Entonces acá tenemos la clasificación, la de Bethesda, que es la que habíamos hablado. Un ASCUS, que son indiferenciadas, un low-SIL de bajo grado. Un low-SIL de bajo grado se correlaciona con un SIN-1 de Richard. El SIN estamos hablando de biopsia ya. Esto es citología y estos resultados son de biopsia. Entonces, un low-SIL, una displasia intraepitelial de bajo grado, se correlaciona con un SIN-1. O sea, con esto se correlaciona. O sea, el patólogo me ha dicho que el PAP ha salido esto. Yo le tomo una biopsia, lo más frecuente que yo puedo encontrar es un SIN-1. Es lo más frecuente. Por eso se correlaciona con esto. Y dentro de la clasificación de la OMS, una displasia grave. Si el patólogo me dice, el PAP me da como resultado un SIL de alto grado, una lesión intraepitelial de alto grado, eso tiene correlación con un SIN-2 y un SIN-3. El SIN-2 va con displasia moderada y el SIN-3 con displasia grave o carcinoma in situ. ¿Bien? Y los otros resultados que nos puede dar es, ya que es cáncer y es ascos. Estos de acá, estos resultados son lesiones precancerígenas. Una lesión de bajo grado. ¿Cómo así? Miren, esta es la historia natural de la enfermedad. Esto es lo normal, un cervix normal, ¿no? Esta es una lesión intraepitelial de bajo grado. Como pueden ver, las células normales, ¿cómo se ven? Vamos a ver que las células basales del cervix tienen una tinción basófila. Y los puntos su núcleo se ve como un punto pequeño, ¿no? Eso es lo normal. Pero ¿qué vemos en un low SIL? Vemos las células basales que son basófilas, sí, pero miren su núcleo. Su núcleo celular es un poco más grande y alrededor del núcleo hay como una areola, ¿no? Hay como una areola, como una caveola. En las lesiones epiteliales de alto grado, en el low SIL, ¿no? En el low SIL, vamos a ver esto. Los núcleos celulares son gigantes, son grandes. Y en el cáncer es todo desordenado. Se ven glóbulos rojos, hay un proceso infeccioso, las células basales ya no las vemos como tal, todo está desordenado, ¿no? Ya no tiene la misma arquitectura. Entonces, un epitelio normal se infecta por el virus del papiloma humano, puede alterar su estructura celular, su estructura celular, y puede migrar a dar un low SIL. El low SIL se puede convertir en HSIL y el HSIL se convierte en cáncer, ¿no? Esa es la historia natural de la enfermedad. Ahora, existe progresión, ¿no? Hasta que ocurra cáncer, pero también se ha descrito desde la lesión precancerosa, o sea, del HSIL, que existe regresión. El HSIL puede regresionar a un low SIL y el low SIL puede regresionar a un epitelio normal, ¿no? Entonces,
Dentro del manejo, nosotros nos vamos a centrar principalmente en lo que nos, en esto, ¿no? En el resultado que nos decía. No sé qué es lo que vio en el resultado del PAP. No son células cancerígenas, pero tampoco son normales, ¿no? De resultado incierto. El Yellow Seal. Estos de acá, entonces, se hace colpo, a la colposcopía. Yo le hago con esto, le coloco Lugol y coloco ácido acético, ¿no? La inspección con el ácido acético para poder ver alguna lesión y no veo nada, ¿no? Puede ser eso, no veo nada. Entonces ahí queda. Entonces, al no ver nada, no se toma biopsia. O si es que se toma biopsia y me sale un NIC1, ¿no? Me sale un NIC1. Recuerden, el OSIL tiene correlación con el NIC1. Entonces, ¿qué se hace cuando se tiene un resultado de NIC1 de la biopsia? Se puede hacer una prueba molecular a los 12 meses, pero se tiene que hacer un PAP a los 6 meses, un PAP control, y esperar a que esto regresione, ¿no? Tiene que desaparecer a los 6 meses. Ahora, el patólogo me dijo que el PAP era low SIL, pero me salió un NIC2, ¿no? No había correlación, pero puede ser que algunos se informen como low SIL y sale como NIC2. Allá, entonces el resultado de la biopsia es más específico para el diagnóstico. Entonces, NIC2. Acá el tratamiento puede ser un conolip con una asa caliente o un CKC, ¿no? Un cono, se hace la conización al frío o con láser. Ahora, si es que es NIC3, se evalúa también. Puede ir a Conolip, puede ir a CKC. Inclusive, si es que ya tiene paridad y de edad avanzada, puede decidir, se puede ofertar, ¿no? Histerectomía total. Ahora, también puede ser que se dé el caso de que se informe como un low SIL, el PAP, pero sale como un microinvasivo, ¿no? Un carcinoma microinvasivo. Ah, ya, entonces acá se ha indicado el CKC. O puede ser que sea el tratamiento invasivo y de acuerdo al tratamiento invasivo, recuerdan, ¿no? El invasivo, que es macroscópico, ya de acuerdo al estadiaje, tenemos que hacer estadiaje acá y de acuerdo al estadiaje, vamos a ver si va cono, si va ístero o radioterapia. Bien, eso es en cuanto a los LOXIL y los ASCUS. Como pueden ver, nos basamos en lo que es el resultado de la biopsia, los NIC principalmente, para poder nosotros tomar una medida terapéutica. Si es NIC1, PAP en 6 meses, un control PAP. Si es NIC2, cono. Si es NIC3, también conoro, y ahí se agrega ístero. Si es microinvasivo, cono o ístero. Bien, entonces, ahora, los HSIL, los de alto grado, ¿no? Los de alto grado, el precáncer, como tal. Entonces hacemos la inspección. Ahora, se ve la lesión. Si el médico hace la colpo y ve la lesión con ácido acético, con Lugol, o sea, se evidencia la lesión, o ve una lesión, una verruga, una zona eczematosa que está sangrando, allá, lo que dice nuestra guía, cono de frente. Entonces, resultado PAP, HSIL, y ve lesión, cono de frente. Luego, si tiene un NIC1 en HSIL, se hace un PAP, se hace 2 PAP, y cada PAP cada 6 meses, ¿no? O te puede ofertar cono a la paciente. Si es NIC2, te puede hacer un conolip o una crío, ¿no? Ablación por crío o un CKC y un láser. O por láser también se puede hacer curetaje. Ahora, si es un NIC3, se puede hacer lo mismo que en NIC2 y se oferta la histerotomía total, ¿no? Histerotomía total. Si es que es un microinvasivo, se oferta el CKC y la histero, ¿no? Como pueden ver acá, los resultados del NIC se parecen a los de acá. ¿En qué se difieren? Que en el NIC1, que viene de un bajo grado, le hago un control de PAP a los 6 meses, nada más. En cambio, si es un NIC1 que proviene de un HSIR, le hago 2 PAP, ¿no? Cada 6 meses. Esa es la diferencia. Ahora, a esto, no observamos la lesión, no se ve la lesión, ¿no? Con Lugol ni ácido acético. Ya, entonces, acá tenemos que hacer curetaje endocervical y tomar biopsia, ¿no? Pues esto se toma biopsia.
Si se toma una biopsia y sale NIC1, NIC2, NIC3, CONOLIP o CKC, diagnóstico, ¿no? CKC diagnóstico. Se manda todo el tejido que se extrae al patólogo, ¿no? Porque el patólogo primero me reportó que era un HSIL, una lesión de alto grado, ¿no? Ahora, si es que sale negativo, después del curetaje endocervical, se hace PAP también, cada 6 meses, 2 veces, ¿no? Y en una paciente con VIH, independiente del tipo de citología que obtuvo en el PAP, independiente puede ser un LOWCIL, un ASCUS, un HSIL, la paciente con VIH siempre se le tiene que hacer 2 controles, ¿no? Durante su primer control, si es que sale cualquiera de estos, se hace 2 PAP cada 6 meses, ¿no? En el primer año. Y después y si sale negativo, los 2 PAP que se hicieron cada 6 meses, se hace el control cada año, ¿no? En pacientes con VIH. Hecho el diagnóstico de VIH, se tiene que hacer también un Papa Nicolau en las mujeres. ¿Sí? Y eso principalmente, chicos.